todos y a todas. Hoy tenemos la suerte de contar con unos minutos al que, bueno, en esta jornada del BMIT, el programa de instructores de Mindfulness creado por Quietud Mindfulness Center y el máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Hoy hemos tenido un retiro especial y vamos a tener la oportunidad de compartir unos minutos con el hermano Miguel. Es que el hermano Miguel es Michael Schwamberger, y os voy a situar un poco y contextualizar. Bueno, pues, ¿quién es Michael? Nació en Inglaterra en 1964 y creció en la bella isla de Ibiza. En 1992, con lo cual vamos a poder hablar en castellano, será una ventaja para que no nos perdamos ni un ápice, ¿no?, de lo que nos cuente. En 1992 empezó su práctica dentro del budismo en Gaia House, Barn y Sarfam College, en Inglaterra. En 1996 conoció Plum Village, centro del maestro Zen Thich Nhat Hanh, inspirado por su libro Hacia la paz interior. Y en febrero de 1997 se hizo monje. Ha sido monje durante 15 años acompañando a Thich Nhat Hanh en sus giras y guiando la práctica en los diferentes monasterios de Plum Village. Fue el abad de uno de los monasterios de Plum Village durante 5 años incluso. En 2012, tras un año sabático, decidió volver a la vida laica y actualmente sigue guiando la práctica como maestro laico dentro de la tradición del maestro Thich Nhat Hanh. Así que tenemos la suerte de compartir unos minutos con él. Lo primero, gracias. A ti. Y lo segundo, hay gente que nos está escuchando y que nos está viendo que no tiene ni idea de quién es Thich Nhat Hanh. Y yo lo he repetido tantas veces aquí al hablar de ti que seguro que puede ser interesante compartir, bueno, quién es Thich Nhat Hanh. Sí, es dentro del budismo quizá una de las figuras más conocidas después del Dalai Lama. Ajá. Y en Occidente es conocido sobre todo por el énfasis que le da a la práctica del mindfulness o de la plena conciencia. Podríamos decir que es un poco uno de los padres del movimiento con John Kabat-Zinn del mindfulness y de la importancia de traer esa práctica en la vida cotidiana. Ha sido monje durante unos 70 años, monje budista, viene de Vietnam y jugó un papel muy importante dentro del movimiento de paz dentro de la guerra de Vietnam. Incluso yendo a Estados Unidos, hablando con el Robert McNamara, que era el secretario de Defensa, sí. Martin Luther King, que lo nominó para el Premio Nobel de la Paz para el 64, creo, el 65. Entonces ha sido una figura muy importante, sobre todo en el movimiento budista en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, y da muchos retiros en todos los entornos. Sí. Interesante. Se le conoce como pacifista y como poeta también. ¿Como poeta? Sí. Y al introducirte, ha aparecido también en tu biografía Plum Village. Sí. ¿Plum Village qué es? Pues Plum Village es un centro de meditación, es un monasterio, es varias cosas, pero sobre todo es un centro de meditación donde va hoy en día cientos de personas a practicar el mindfulness y practicar la plena conciencia, con el apoyo de una comunidad que vive y practica diariamente. Mayormente una comunidad monástica, pero también hay bastante gente que no es monja. Es un poco el arte de vivir conscientemente. Entonces mucha gente va allí un poco a aprender ese arte, ¿no? ¿Y qué diferencia a la práctica desde las enseñanzas de Thich Nhat Hanh? ¿Qué diferencia al mindfulness desde esta perspectiva de Thich Nhat Hanh de a lo mejor otras aproximaciones de mindfulness? Sí. Bueno, en esencia mindfulness es lo mismo. Lo que pasa es que en general solemos escoger solamente algunos aspectos de la práctica del mindfulness. Quizá aspectos ligados a cómo manejar el estrés, cómo manejar ciertas cosas dentro de nuestra vida particular. En Plum Village el énfasis es traerlo en todos los ámbitos de tu vida. No solamente personal o emocional o físico, sino también en el ámbito de las relaciones, en el ámbito
de la vida cotidiana al ámbito laboral. O sea que es una práctica más, se le ve más holística. Holística. Y de cómo llevar realmente esa transformación que puedes generar interiormente, cómo llevarla al día a día y cómo llevarla a tus relaciones, a tu familia, a tu ámbito laboral. Ajá. Entonces es un poco una práctica de mindfulness comprometido contigo mismo y con la sociedad. Ajá. Y en esta aproximación hay como 5 pilares importantes, que son Sí. los 5 entrenamientos. Sí, sí. Sí. Y muy brevemente, Bueno, ¿en qué originalmente consisten? son, vienen, en esencia vienen de la tradición budista, son como 5 reglas. Ajá. O sea, el respeto a la vida, el respeto a la pertenencia de los demás, Sí. el respeto a la sexualidad, una sexualidad consciente, Sí. una palabra consciente, la práctica de la palabra consciente y un consumo consciente. Ajá. Eso siempre ha formado parte del núcleo de práctica de la meditación y de la plena conciencia en el budismo. Sí. Entonces Thich Nhat Hanh las ha desarrollado más, de forma de cada entrenamiento es realmente una contemplación, es realmente una práctica que puedes integrar en tu vida cotidiana. No son unos mandamientos, a veces la gente piensa que es como unos mandamientos o unas reglas no debes hacer esto, no debes... No, es más bien algo mucho más proactivo y algo que cada persona puede tener la libertad de explorar. Ajá. Entonces el primero es el respeto a la vida, y en el cual el texto te ayuda a reconocer dónde no respetas la vida, o cuál es tu relación con la vida y cómo te afecta eso a ti. Puedes mejorar esa relación con la vida, un poco más respeto a la vida, más aprecio a la vida, y conocer la vida de una forma mucho más íntima. Ajá. Qué bueno. Suena muy bien. Desde a todos los maestros a los que voy entrevistando, a todos les hago siempre una pregunta. Y es desde la atalaya, desde la que tú miras por tu experiencia, el fenómeno de mindfulness, cómo está penetrando en la sociedad. ¿Qué ves desde esa atalaya y qué ves en los próximos 5 años? Yo no estoy seguro si la estoy viendo de una atalaya. Yo lo veo más bien de mi práctica cotidiana. Ajá. Y de las experiencias que oigo y veo de diferentes manifestaciones de la práctica de la conciencia en varios ámbitos. Ahora se ve por todo, o sea, en la educación se está empezando a ver, en la política se está empezando a ver en muchos ámbitos. Y yo creo que es un potencial muy importante. La cuestión es tener una comprensión mucho más holística de la práctica del mindfulness. O sea, no es solamente una técnica. Nosotros hablamos también del aspecto ético, porque ese aspecto holístico puede transformar realmente la persona. Si no, simplemente se convertirá en unas técnicas y se perderá el potencial de transformación que tiene para la persona completa. Y para eso es importante que sea más holístico, si no simplemente se convertirá en una moda, ¿no? En una moda. Sin ese potencial que puede transformar la mente de la persona. Que es lo que es interesante, porque en una escuela cuando introduces mindfulness, ayudas a los estudiantes a conocerse mejor a sí mismos, a saber cómo manejar sus emociones, cómo estar más estables, cómo transformar la ira. Eso es algo maravilloso. Si realmente lo aplicas, tiene un gran potencial después de transformación en tu vida cuando eres adulto. Entonces hay que aplicarlo de ese contexto más holístico. Si no, es una técnica, aunque tiene validez, pero a un momento dado perderá quizá, pasará de moda. ¿Cuáles, desde tu experiencia, cuáles son los 3 principales obstáculos que puede encontrarse alguien
que comience a practicar por primera vez mindfulness? Vale. Primero, el primer obstáculo es la falta de paciencia. Ajá. O sea, queremos un resultado Ya. rápido. Quizá el segundo es verlo solamente lineal, o sea, como una técnica. Solamente para algo muy particular que queremos transformar en nuestra vida, pero el resto de las cosas no queremos cambiarla demasiado. Entonces es solo ver el potencial limitado, porque tiene mucho más potencial y en eso depende de la persona que enseña la mindfulness para que enseñe todo el potencial que tiene. Entonces a veces el segundo obstáculo sería solo verlo de un aspecto muy limitado. Ajá. O sea, solo quiero sanar esta parte. El tercero, bueno, es que quizá hay varios, ¿no? El tercero sería no tener las condiciones suficientes, el apoyo suficiente para poder profundizar en la mindfulness. Entonces es muy fácil empezar, pero también es muy fácil dejarlo. Entonces ahí hay que ver qué es lo que te apoya para poder realmente continuar esa práctica. Entonces el tercer obstáculo sería no encontrar el apoyo suficiente. Cuando dices apoyo, ¿te refieres a personas con las que Sí, poder...? sí, eso sería un aspecto. Es, personas que hacen lo mismo, que se reúnen una vez a la semana para sentarse, hacer meditación, practicar la plena conciencia. Sí. Eso sería lo ideal. Ajá. Claro. Y luego aprender más del mindfulness, aprender más, hacer algunos cursos más para conocerlo con más profundidad y ver su potencial de transformación que tiene en ti. No sé si te... Fantástico, no, fantástico, genial. ¿Sería posible ya para cerrar esta entrevista? No podemos robarle más tiempo, podríamos robarle mucho más, estaríamos encantados, pero no es posible. ¿Sería posible que nos regalaras 3 minutos de una pequeña meditación guiada, Sí. por si alguna de las personas que nos ve, bueno, pues no sé, desea simplemente acercarse a probar un poco? Muy bien. Bueno, quizá lo que podemos hacer es una corta meditación sentada. Muy bien. Y vamos a encontrar una postura que sea relajada, Ajá. sea erguida, o sea que sentimos una buena base en las rodillas, glúteos sobre una silla o sobre un cojín de meditación. Conectamos con el cuerpo, es el primer paso. Conectamos con el cuerpo, sintiendo el espacio en el vientre, relajando el vientre, conectando con la columna vertebral para que tengamos una postura erguida, no rígida, pero sí erguida, que nos ayude a estar presente. O sea, queremos volver al momento presente y en ese momento presente queremos tener algo estable. O sea, la estabilidad puede ser la conciencia del cuerpo en primer lugar y después permitir estar en contacto con la respiración, o sea, unas inspiraciones y expiraciones para empezar a ralentizar la mente, para empezar a soltar, para empezar a descansar y a reposar en este instante. Ayuda la posición de las manos, podemos tener una encima de otra o simplemente en el regazo o en las rodillas. Prestamos atención a la cabeza, vamos relajando la mandíbula, relajamos la frente, los ojos y simplemente conectamos con esa presencia del cuerpo mientras que dejamos que pensamientos, sensaciones y emociones vayan poco a poco ralentizando y empezamos realmente a sentir el cuerpo.
tal y como es. Ayuda a tomar un par de inspiraciones más profundas para que esa sensación corporal sea mucho más tangible y para que la mente pueda tener un sitio donde posarse. En vez de pensar tanto, conectamos, traemos la atención hacia el cuerpo, hacia la respiración. Poco a poco vamos descansando en este instante. Simplemente permitimos que nuestra atención se vaya reposando en el cuerpo y la respiración. Si hay pensamientos, simplemente los reconocemos y volvemos de nuevo aquí, a lo más sencillo. Después de un cierto tiempo habrá una sensación bastante agradable de paz, un poco de tranquilidad. Y es un poco ahí donde empezamos a notar la diferencia de estar quieto, de dedicar unos instantes a simplemente sentarnos sin hacer nada. Permitiendo la totalidad de las sensaciones del cuerpo estar aquí y ahora, sin buscar nada. Terminaremos con el sonido de la campana. Y simplemente escucharemos ese sonido y dejaremos que entre en el cuerpo, que relaje la mente y las emociones.